Buenas tardes, Sebastián. Hola. Vamos a ver o repasar qué es lo que son los sistemas de referencia. Un sistema de referencia es un conjunto de parámetros que me permiten definir un sistema de coordenadas para ubicar puntos. Y siempre están definidos por un origen, una orientación y escala. Esto siempre va a ser así, pero van a ir variando la cantidad de parámetros de acuerdo a las dimensiones que tengamos. En 2 dimensiones voy a tener un origen definido por 2 parámetros, x0 e y0. Una escala ¿Se puede subir un definido por poquito el micrófono para entenderlo un poquito mejor? Porque lo tengo al máximo y apenas lo estoy escuchando. A ver, no, yo lo tengo, también lo tengo al máximo el micrófono. Ok, vale. Y la orientación también va a estar definido por un solo parámetro. En 3 dimensiones, el origen va a estar definido por 3 parámetros, la escala también por 1, y la orientación por 3 parámetros. Una rotación en X, una rotación en Y y una rotación en Z. Es decir, que en 2 dimensiones voy a tener 4 parámetros. En 3 dimensiones voy a tener 3, 1, 3, es 7 parámetros. Y nos faltaría algo en una dimensión. En una dimensión podrían ser las alturas. Voy a tener un origen, voy a tener una escala, y la orientación en realidad está ausente, porque no tiene sentido tener una orientación en un sistema en una sola dimensión. Ese origen puede estar dado por un plano de referencia o la cota de algún punto, y la escala es un factor de escala cualquiera. En 2 dimensiones, voy a empezar por una. En una dimensión tendría algo así, a lo mejor, si uno lo dibuja en el sentido de la Z, donde para ubicar un punto necesito un cierto punto Z0. Este punto, vamos a suponer que es Z1, va a estar definido por la distancia que hay entre el punto Z0 que yo definí como origen hasta el Z1. Y esta distancia simplemente va a ser Z1 menos Z0. Y así voy a ubicar los puntos en un sistema de una sola dimensión. Sebastián, ¿tú estás grabando por la duda? Sí, estoy grabando. Ok. En 2 dimensiones voy a tener un cierto punto como origen, x0 y 0. Estos 2 valores obviamente podrían ser ceros, si yo quisiera, pero lo importante es tener las coordenadas de este punto, y para ubicar un punto voy a necesitar
Vamos a suponer que este punto es x1 y 1. Tengo esta distancia que va a ser x1 menos x0 y esta distancia y1 menos x0. Si yo no tuviera escala y tengo el origen, esta distancia tampoco tendría escala. Que yo estoy definiendo y1 menos y0. Lo mismo acá. En 3 dimensiones lo mismo. Vamos a suponer que esto es z, que esto es y, que esto es x. Estas son las coordenadas del origen. Un punto va a estar determinado de esta manera. ¿Qué es lo que hace falta para definir los sistemas de referencia? Van a depender de los datos que yo tenga y de qué es lo que yo haya medido. Si yo mido distancias, lo que yo tengo es la escala. Cuando nosotros resolvíamos los ejercicios de la clase pasada, no, sino de la anterior, de trabajo práctico 4, medíamos 4 distancias. Con esas 4 distancias, nosotros teníamos la escala del sistema de referencia en 2D. ¿Qué es lo que nos faltaba? La orientación y el origen. Vamos a seguir viendo qué es lo que nos da cada cosa que tenemos o que medimos. ¿Qué pasa si medimos ángulos? Tenemos la Si yo orientación. mido, depende de qué ángulo, en todo caso. Si yo mido azimut, sí tengo la orientación. Por eso voy a definir algo diferente a ángulos y voy a decir, si yo mido azimut, voy a tener la orientación. No sé si pueden ver la diferencia. Si yo estoy en un sistema de coordenadas, por ejemplo en el práctico 3, yo decía explícitamente que medía el azimut de una alineación. Cuando ustedes miden azimut con una estación total, primero tienen que orientar la estación total. O sea, se dan cuenta de esa diferencia. Cuando ustedes miden con estación total, pueden medir ángulos interiores o pueden medir un azimut. Si ustedes van a medir azimut de una alineación, primero tienen que hacer la orientación de la estación total. ¿Y cómo la hacen? Para eso necesitan de 2 puntos fijos. Con 2 puntos de coordenadas conocidas o diciendo arbitrariamente cuál es el norte, van a poder medir azimut. Pero eso lo tienen que definir en forma explícita y va a ser válido para todo el trabajo de esa orientación. Es decir, que la orientación yo la voy a obtener con el azimut. Pero ¿qué pasa si yo mido ángulos internos? Vamos a suponer que yo tengo este triángulo. Mido este ángulo y este ángulo. Y ahora tengo este otro triángulo. Mido este y este. Vamos a suponer que estos dos triángulos tienen los mismos ángulos interiores. Yo estos ángulos los medí. De esta figura, yo conozco la escala si medí los ángulos.
No tengo forma de saber las escalas midiendo solamente los ángulos. Yo conozco la orientación de este. No, porque si yo cambio la orientación de esto y lo pongo, por ejemplo, así, vamos a suponer que este es P3 y que este P3 quedó acá. Vuelvo a medir los ángulos van a ser los mismos. Es decir, que los ángulos interiores son independientes de la orientación de la figura. Siempre que yo mida ángulos interiores, nunca voy a tener la orientación, salvo que mida ángulos con respecto a un cierto norte, que en realidad lo que voy a estar midiendo van a ser los azimutes. Yo no voy a estar midiendo ángulos interiores, sino que voy a estar midiendo estos ángulos. Y entonces sí, puedo tener la orientación. Y entonces, ¿qué es lo que me da el ángulo interno? Si no me da la orientación, no me da obviamente la escala, porque el azimut en realidad tampoco me da la escala. Entonces el ángulo interno tampoco me da la escala. ¿Y qué me falta? Me falta el origen. El origen es una coordenada, pero los ángulos interiores tampoco me dicen nada acerca de la coordenada del origen. Son independientes. Es decir, el origen está acá, o a lo mejor el origen estaba por acá. Y esos ángulos interiores van a seguir siendo siempre los mismos. Entonces los ángulos interiores en realidad no me dan ningún parámetro. Puedo medir distancias, ángulos internos, puedo medir azimut. El azimut tampoco me da la escala, tampoco me da el origen, me da únicamente la orientación. Y puedo tener, por ejemplo, un punto fijo. Si yo tengo un solo punto fijo o un punto de coordenadas conocidas, tengo el origen del sistema de coordenadas. ¿Qué pasa si yo tengo dos puntos fijos? También tendría la orientación. También tengo la orientación. Al tener ya un punto fijo, ya tengo el origen. Ahí también la Profe, le hago escala. una consulta ahí. Sí, No sé si me escucha. Ahí si yo tengo un solo sí. punto fijo para obtener el sistema la orientación del sistema, debería estar asociado a la azimut también ese punto fijo, porque si no ese triángulo que usted dibujó podría estar Sí. girando 360 grados en ese solo punto fijo. Está bien, pero si vos tenés un solo punto fijo y vos definís una orientación arbitraria, vos después tenés que ubicar el otro punto con el cual definís la orientación. Porque vamos a suponer que vos te posás con la estación total en un punto fijo. Claro, ese sería el Y vos caso. apuntás a un poste, digamos un poste visible que te va a servir para todos los casos. Y vos decís que el cero, que el azimut 0, va a ser con respecto a ese poste. Es decir, que la alineación punto fijo poste va a ser el eje Y, vamos a suponer, o el norte. ¿Está? Hasta ahí estamos. El tema es, Sí, vos entiendo medís todos eso los que ángulos. lo del punto fijo con un solo punto fijo es el caso donde hago estación con la estación total Sí, arriba de ese punto fijo. sí, Eso es lo que entiendo, sí, digamos. Es útil, con un sí, solo punto fijo puedo trabajar, pero si es el punto número 1 de relevamiento. Mientras que con dos puntos fijos, conociendo sus coordenadas, podría hacer Ajá. estación en cualquier sector y depende de la configuración de triángulo, como vimos, podríamos orientar la estación total
asignándole el mismo sistema de coordenadas, la misma orientación y la misma escala, digamos, del dibujo, escala del relevamiento, ¿no? Esto. Si es así, vamos a verlo bien. Yo no interpretaba bien lo que me decías del punto fijo con respecto a la orientación. Si yo tengo un solo punto fijo, es cierto que yo puedo definir la orientación de la estación total con respecto a otro punto del cual yo no conozco las coordenadas, que es un punto arbitrario. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo hago yo después para llevar eso al plano? Eso va a seguir siendo algo arbitrario, el azimut, porque yo sé cuáles van a ser los ángulos y lo voy a poder dibujar. Pero si yo lo quiero llevar a un sistema de coordenadas, por ejemplo, Gauss-Kruger, ¿cuál es la orientación que va a tener todo el dibujo? Diferente. Si usted hizo un sistema de coordenadas arbitrario y lo quiere llevar a Gauss-Kruger, es diferente. Va a necesitar por lo menos 2 puntos fijos de coordenada conocida o hacerlo analíticamente. Claro, pero la orientación tiene que ver con eso, con definir, con definir un norte que sea válido para todo el sistema de coordenadas. Si vos tenés un solo punto y definís tu orientación respecto a un punto de coordenadas desconocidas, vos en realidad tenés una orientación, pero esa orientación es una orientación local que vos definiste. Es como el triángulo que vos vas a poder rotar como vos quieras. Yo lo entiendo, profesor, no sé el resto de mis compañeros, yo lo entiendo. Está bien. Bueno, estamos entonces. Yo no había interpretado bien qué es lo que me querías decir. Entonces, cuando yo tengo 2 puntos fijos, entonces, obviamente voy a tener el origen, porque tengo 2 puntos. Voy a tener la orientación. Y voy a tener además la escala. Y vamos a ver por qué. Si yo tengo las coordenadas de 2 puntos, vamos a suponer P1 y P2. Yo conozco la distancia que va a haber sin medir otra cosa, sin medir distancias. Al tener las coordenadas de estos 2 puntos, yo en realidad voy a conocer la distancia. ¿Por qué? Porque la distancia va a ser esta. Es decir, que tengo toda la información para tener una distancia. Y si tengo la distancia entre estos 2 puntos, voy a tener la escala. Y también conozco cuál es el azimut, porque yo tengo las coordenadas de estos 2 puntos. La tangente del azimut, que vamos a suponer que es alfa, es igual a x2 menos x1 sobre y2 menos y1. Es decir, que también voy a conocer el azimut. Y si yo relaciono todo el relevamiento de estos 2 puntos, todo el relevamiento va a tener la orientación y la escala, además de tener el origen, porque tengo las coordenadas de este y de este. Y eso es lo que pasa en el práctico 4, porque yo tengo distancias, tengo escala, pero además tengo 4 puntos fijos. Y eso ya es más que suficiente para tener todos los parámetros del sistema de referencia. Ya ni siquiera importaba después si yo medía distancias o no, ya tenía la escala, la orientación y el origen. Hubiera podido medir ángulos y también tenía todos los parámetros del sistema de referencia. Es lo que la estación total llama estación libre en algunos casos. Puede ser, no conozco por ahí los términos técnicos que se utilizan, pero puede ser. Si ustedes tienen 2 puntos fijos, no importa ubicados en cualquier parte del terreno, no es necesario incluso que ustedes estén posados en uno de ellos. Ustedes pueden orientar todo el sistema de coordenadas con esos 2 puntos fijos, midiendo desde cualquier lado. Es un sistema muy utilizado en obra esto. Para los que trabajamos en obra en alguna vez, pues se utiliza mucho esto. El de tener alguna red de puntos fijos dentro de la zona de obra y tener que hacer algún replanteo en algún sector donde no nos quedan cerca los puntos fijos.
Entonces, la estación total. Lo único que necesitarían ver es que desde cada punto que ustedes van a tomar, al menos 2 sean visibles. Sí, sí. Si 2 son visibles, los pueden tomar y ya tienen el sistema de coordenadas. O sea, no sé si por ahí eso lo ven, ¿no? A veces en una obra topográfica, a lo mejor por GPS o por cualquier método, o a lo mejor en un sistema local se define, es una serie de puntos fijos en toda la obra. Y esa red de puntos fijos se ubica de tal manera que en todo el trabajo que ustedes vayan a hacer, si ustedes a lo mejor toman puntos con una estación total acá, puedan ver en forma simultánea al menos 2 puntos siempre. Y con esos 2 puntos, ustedes van a poder orientar todos los puntos que después toman con la estación total. Bisectan estos 2 puntos, arman la orientación y la escala de la estación total, la configuran y todo lo que midan ahora va a estar referido al sistema de coordenadas en general. Y lo mismo, se van a otra zona de la obra, acá, y quieren bisectan este punto, por ejemplo y arman otra vez el sistema de coordenadas en la estación total, y todo lo que midan, no importa la cantidad de puntos que midan, van a estar referidos al sistema de coordenadas de estos puntos fijos que van a ser de alguna manera el marco de referencia de todas las mediciones. Es decir, que con 2 puntos fijos que ustedes tienen, o 2 puntos de coordenadas conocidas, siempre que ustedes lo puedan medir, van a poder obtener el sistema de coordenadas. Es interesantísimo que los chicos entiendan esto porque es muy utilizado. Otra cosa interesante es que la estación, en ese caso, con 2 puntos te medir ángulos y distancia. Es decir, Claro. compara un dato teórico que está cargado previamente con un dato que medimos. Por ejemplo, en el equipo mío te pide hasta un máximo de 7 puntos para hacer esto que se llama estación libre. Es una estación Topcom, la marca. Claro, vos podés obviamente tomar más puntos. Claro. O sea, ¿qué es lo que pasa? Siempre que vos medís vas a tener incertidumbre. Y lo que hace es, por mínimos cuadrados, hacer el ajuste lo mejor posible. Pero como mínimo 2 puntos siempre vas a necesitar. Sí, y lo que hacemos, lo que muchas veces se hace es usar un tercero como control. Bueno, va a un tercer punto el Claro. primero, lo medimos y comparamos las coordenadas de ese tercer punto con las coordenadas datos. En ese caso, si siempre vas a usar uno como control, 3 tendrían que ser visibles siempre. Bueno, la idea es tengo, con un punto tengo el origen, con 2 puntos voy a tener todos los parámetros, no importa si estoy en 3 dimensiones, en 3 dimensiones también voy a tener todos los parámetros. Y me faltaría uno, que son los vectores. Los vectores, por lo general, surgen de las mediciones con GPS, donde yo voy a tener ubicado un punto fijo de coordenadas conocidas, la mayoría de las veces, o no necesariamente, y después voy a medir con un rover a una serie de puntos. Cuando yo hago el procesamiento, lo que obtengo es un vector delta X, delta Y y delta Z. Y esto se va a referir a la posición relativa de un punto base y un punto rover cualquiera. Esto de acá me va a permitir definir una distancia. Los deltas al cuadrado raíz me definen una distancia. Es decir, que voy a tener una escala. Pero también me va a permitir definir cuál es la orientación. Vamos a suponer, si yo estoy en 2 dimensiones, al final voy a tener que delta X sobre delta Y me van a definir la tangente del azimut.
entonces también voy a tener la orientación. Y lo único que me va a faltar va a ser el origen. Si uno de los dos puntos, cualquiera, es un punto fijo, entonces además voy a tener origen y midiendo vectores voy a tener todo. Los vectores en una dimensión serían, por ejemplo, los delta z. Los delta z serían las diferencias de lecturas que yo hago con el nivel. Entonces, vamos a suponer que yo estoy haciendo una nivelación. Yo necesito un origen, que es una cuota con un punto fijo o un plano de referencia. Y por lo general siempre, como voy a medir siempre el delta z, siempre voy a tener la escala. Prácticamente no me preocupo en el tema de las nivelaciones, porque siempre voy a tener la escala con los deltas de las lecturas de las diferentes nivelaciones que voy a hacer. Entonces tengo distancias que me da la escala, los ángulos internos que no me dan ningún parámetro, el azimut que me va a dar la orientación, un punto fijo me da el sistema, el origen del sistema, dos puntos fijos me dan todos los parámetros, los vectores me dan la escala y la orientación. ¿Qué es lo que pasa si a mí me falta alguno de estos parámetros, cualquiera? Origen, escala, orientación. O en el caso de una dimensión, la escala o el origen. Si me falta uno de esos parámetros, yo voy a estar en una situación que se denomina defecto de dato. Hasta ahora vimos en todos los casos que el datum o el sistema de referencia estaba completo. En el práctico 3 teníamos un punto de coordenadas conocidas, que era el punto E, medíamos azimutes y medíamos distancias. Es decir, teníamos origen, orientación y escala. No teníamos problemas. En el práctico 4 tenemos distancias, tenemos una escala, pero además tenemos 4 puntos fijos o 4 puntos con coordenadas conocidas. Y entonces vamos a tener el sistema de referencia completo. ¿Qué pasaría si yo tengo, por ejemplo, 4 puntos, mido esta distancia, mido esta, mido esta, mido esta, esta? Medí 6 distancias entre estos 3 puntos. Y no conozco ninguno de las coordenadas de los puntos. Mi incógnita, por lo general, siempre van a ser las coordenadas de los puntos o de los vértices. Si yo medí distancias, ¿cuál es el parámetro que tengo? La escala. La escala. ¿Y qué más tengo? La escala. Tengo la escala. El origen no tengo, no, porque ninguno de estos puntos tiene coordenadas. Entonces el origen no lo tengo. ¿Tengo la orientación? No, porque no medí azimut y no tengo vectores, medí distancias, no vectores. Entonces, vamos a suponer que esto está en 2 dimensiones. En 2 dimensiones el origen estaba dado por 2 parámetros. Entonces, me faltan 2. Me falta la orientación
en 2 dimensiones, la orientación es un parámetro. La escala, por lo general, siempre es un parámetro. Y únicamente voy a tener esto. Es decir, que el defecto de Datum, que lo voy a llamar D, va a ser de 2 más 1, 3. ¿Y cuál es, digamos, el efecto de tener un defecto de Datum? Que yo no voy a poder resolver el problema, como lo estaba haciendo hasta ahora, porque esta matriz M va a ser defectuosa de rango. Y al ser defectuosa de rango, no tiene inversa. ¿Y qué más es defectuosa? O sea, ¿por qué M es defectuosa de rango? Porque A también es defectuosa de rango. ¿Y cómo voy a calcular entonces esta vez el rango de A? Vamos a suponer que acá tengo 8 incógnitas, que son las coordenadas de los puntos. A va a tener 8 columnas. ¿Cuántas filas va a tener A? La cantidad de observaciones o ecuaciones que yo puedo armar, en este caso van a ser 6. Fíjense en algo. Yo puedo armar 6 ecuaciones y tengo 8 incógnitas. Aparentemente tengo un problema, que no tengo suficientes observaciones para poder calcular las incógnitas. Sin embargo, sí lo voy a poder hacer. Y lo que me va a permitir hacerlo es justamente el hecho de que este sistema es defectuoso de rango. El defecto de Datum me agrega grados de libertad. No sé si se dan cuenta por ahí de cómo sería. Cuando yo defino un sistema de referencia, de alguna manera lo que estoy haciendo es definiendo restricciones a mi solución. Yo digo, esta tiene que ser la escala, este tiene que ser el origen y esta tiene que ser la orientación. Si yo libero alguno de estos, entonces le estoy dando más libertades a las soluciones. Ya no es necesario que tomen un valor determinado para un origen y una orientación. Lo único que le estoy restringiendo es la escala. Y libero lo demás. Libero lo demás, son 3 parámetros que yo voy a liberar, entonces voy a agregar 3 grados de libertad al sistema. Entonces, aparentemente, esto que yo no lo podía solucionar antes, si yo tengo 6 filas, es como si yo agregara 3 más. No las agrego realmente, pero virtualmente es como si hiciera algo así. Y tendría un grado de libertad al final. ¿Cómo sería el defecto de rango de A? El rango de A está definido por la cantidad de columnas que son linealmente independientes. Si todas las columnas son linealmente independientes, entonces el rango de A sería 8 y el rango de A es completo, no tendría defecto de rango. En este caso, como el defecto de Datum es 3, el rango de A va a ser igual a I menos D. Cuando el defecto de Datum era 0, el rango de A está dado por la cantidad de columnas. Cuando el defecto de rango es mayor que 0, el rango de A va a estar dado por I menos D. Y los grados de libertad son N menos el rango de A, que es I menos D, que es igual a N menos I más D.
Entonces, el rango de A es I menos D. Y los grados de libertad es N menos I más D. Pero yo dije, si esto es defectuoso de rango, M también es defectuoso de rango y no tiene inversa. Y en realidad lo que se hace para solucionarlo es, en vez de usar la inversa, es calcular la pseudo inversa y tengo la solución. Y la resolución termina siendo exactamente la misma que antes. Nada más que cambiando la inversa por la pseudo inversa. Esto por ahí lo van a ir entendiendo a medida que Walter lo vaya dando. No sé si ya lo dio a esta parte de efecto de datos. La verdad que no vamos a ver. sé. No sé. Vamos a ver un ejemplo, resolver uno simple de no de distancias, sino de una nivelación. Primero, sin defecto de datos. Yo sé que llegamos, primero como al Cerato hicimos cuando teníamos más ecuaciones que incógnitas. Ahora Claro. llegamos a igual, un ejemplo que teníamos igual ecuaciones que incógnitas. ¿Entendés? A eso llegamos hoy. No sé quién, me olvidé el nombre. ¿Eh? Pero me parece que no se refiere a esto. Me parece que todavía no llegamos a esta parte. Bueno. Vamos a ver de todos modos, vamos a ver un ejemplo. Vamos a volver a suponer que tenemos 4 puntos. Y esta vez, lo que a mí me interesa solamente son las cotas de estos puntos. Vamos a suponer, por ahora, en esta primera parte, que yo conozco la cota del punto 1, que vamos a llamar Z1. Z2 va a ser incógnita, Z3, Z4. Y lo que yo fui midiendo entre 1, 2, 3, 4 son líneas de nivelación. Vamos a suponer que lo que yo obtuve fue un cierto delta 1, 2, delta 2, 3, delta, vamos a llamar 4, 3, delta 1, 3 y delta 2, 4. Y me falta Y faltaría entre el 1 y el 4. Esta, 1, 4. Es decir, tenemos la diferencia de nivel, los delta H, entre esos puntos. Ese es el dato que tenemos. Exactamente. Y vamos a suponer que hicimos una nivelación entre 3 y 4, 2 y 3 y demás. Y cada una de esas nivelaciones, por el error de cierre, obtuvimos un cierto sigma, que calculamos, por así decirlo, ponderando la distancia. O sea que ya directamente vamos a tener un sigma 1, 2, sigma 2, 3, sigma 4, 3, sigma 2, 4
sigma 1, 3, sigma 1. Está. Entonces lo que tengo son 6 diferencias de delta, perdón, 6 diferencias de cota y el error con el que obtuve cada una de esas diferencias. Tengo que plantear mi sistema de ecuaciones para resolverlo. Y lo que yo digo es, bueno, Z2 menos Z1 es igual a delta 1, 2. Z3 menos Z2 es igual a delta 2, 3. Z3 menos Z4 es igual a delta 4, 3. Z3 menos Z1 y 1, 4. A ver. 2, 4. Vamos a poner acá. Z4 menos Z2 delta 2, 4. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Falta solamente Z4 menos Z1 delta 1, 4. ¿Esto se entiende? Es simple. Yo medí diferencias de altura entre puntos. Entonces digo, bueno, los zetas, la diferencia de zetas, es lo que yo medí. Mis incógnitas en este sistema, primero lo que voy a hacer es hacer lo que hago siempre, que es igualar todo a cero. Acá mis incógnitas son Z2, Z3, Z2, Z3, Z4, Z3, Z4, Z2, Z4. Lo que yo medí son estos delta. Y además tengo como dato la altura Z1. Z1 y Z1. Este sistema de ecuaciones es un sistema de ecuaciones lineal. Podría resolverlo desarrollando por Taylor, pero no es necesario. En este caso lo voy a dejar así. Tal vez en estos casos, cuando resuelvo vectores, o en este caso deltas de Z, tal vez sería conveniente no linearizar. Primero, lo que yo necesito es calcular cuál es la matriz de pesos. Y para eso, lo que yo necesito obtener es primero la matriz de covarianza. Vamos a hacer de cuenta que eso me olvidé de decir si el punto 1 tiene un error o no. Vamos a decir que sí. Que este punto también tiene un error. Es decir, que voy a tener la varianza de los deltas y la varianza del punto 1. ¿Cuántas variables tienen error en este sistema de coordenadas? En este sistema de ecuaciones, no de coordenadas. 4. ¿Cuántas mediciones hice? O al final, digamos, ¿cuántas mediciones obtuve? O observaciones. Porque no serían mediciones estrictamente, porque Serían de alguna 6. manera fueron. 6. Hice 6. Y además este punto 1 también tenía un error. Es decir, que en total son 7. Es decir, que la matriz de covarianza de los datos y observaciones va a ser de 7 por 7. En la diagonal voy a tener las varianzas. Voy a ordenarlo de esta manera. Sí, voy a mantener este orden de acá.
el último va a ser la cota del punto 1, el error de la cota del punto 1. Obviamente no hay correlación y por lo tanto no hay covarianza entre los deltas y vamos a suponer que tampoco hay covarianza entre estos, entre el punto fijo y los deltas. Si bien es cierto, yo partí de un punto fijo con error, al calcular los deltas yo no tuve en cuenta ese error. Entonces, si yo no tuve en cuenta ese error, esto va a ser independiente. Y por lo tanto las covarianzas van a ser ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, y después de este lado también están todos los ceros. Vamos a hacer cuenta de eso. Entonces ya tengo la matriz de covarianza. Lo que me falta ahora es la matriz de las derivadas. Y voy a derivar, obviamente tengo que derivar en este mismo orden. Primero el delta 1, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 3, 1, 4 y el punto 1. Esto quedó, vamos a hacer de cuenta que quedó. Vamos a armar la matriz de derivadas. La matriz de derivadas tiene tantas filas como funciones tenga. En este caso tengo 6, debe tener 6 filas. Y va a tener tantas columnas como variables tengan error, es decir, 7. Va a tener 6 filas y 7 columnas. Voy a la primera fila, 1, 2, la derivada es 1, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 4, 1, 3, 1, 4, 1, 2. La derivada con respecto a 1, 2 es menos 1. Con respecto a 2, 3, no está 2, 3, así que es 0. 4, 3 no está 2, 4, no está 1, 3, no está 1, 4. Pero sí está 1, que es el Z1. Entonces va a ser menos 1. En la segunda fila, 1, 2 no está. 2, 3 es menos 1. Las otras tampoco están. Me fijo si está Z1. No está. Entonces va a ser. Tercer fila. Está solamente delta 4, 3. Es decir, que voy a tener 0, 0, delta 4, 3, menos 1. Y en otras posiciones va a ser 0. Voy a la otra. Acá sí voy a tener Z1 y 1, 3. Me fijo en la columna de 1, 3, va a ser esta. Esta. Y en la columna de 1 también es esta. Y en todos los demás lugares van a ser ceros. Estoy en la cuarta. La cuarta era esta. Voy a la quinta. En la quinta solamente está 2, 4. 2, 4 es esta columna de acá. Menos 1. Esta. Voy a la sexta. Está Z1 y 1, 4. 1 ya lo tengo ubicado. Y 1, 4 también. Esta. Ya tengo la matriz de derivadas. La matriz de pesos es la varianza de referencia a priori por la inversa de la matriz de covarianza de las propagaciones de los errores en el sistema de ecuaciones, donde esta matriz va a ser igual. Matriz de covarianza, matriz de transpuesta. Sebastián, un segundo. ¿Cómo? Entiendo que está haciendo las derivadas, sacaste las derivadas de esa ecuación. Estoy tratando de ver solo cómo la relación
ahí con las fórmulas y las derivadas. Por ejemplo, esta es una función. Sí. Ahí está. Okay. A ver si... Sí. Esta es una función, por ejemplo, F1. Sí. Imaginé. La variable que tiene error es Z1 y delta 1. Entonces, esto es así. Son las CU. Entonces, en la segunda ecuación, el error es Z2 y el delta 2,3. Z2 es incógnita, no es una variable que tiene error. Okay. Solamente está presente el delta 2,3. Por eso acá queda con... Lo que yo no veo es, tratando de ver las derivadas que hiciste con respecto al dato que le pones en la matriz, ¿me entendés? Z1, ok, 1, 2, ok. Ok. Ok, entiendo. ¿Y por qué en unos tiene el Z1? Ah, ok. Entiendo. Porque acá está presente. Ajá, ahí está presente. Entiendo. Ok. Entendido. Gracias. Hasta acá llegué a la matriz de pesos. Ahora tendré que armar la matriz A y el vector U. Fíjense que la matriz A es lo que está multiplicando, son los coeficientes que están multiplicando las incógnitas. Vamos a ordenar las incógnitas en Z2, Z3 y Z4. Voy a tener 6 filas en A porque tengo 6 ecuaciones. ¿Qué es lo que está multiplicando a Z2 en la primera fila? ¿Qué es lo que está multiplicando a Z3 en la primera fila? En este caso Z3 no está presente, está multiplicando 0. Z4 tampoco está presente, está multiplicando 0. Voy a la otra fila y me vuelvo a fijar. ¿Qué es lo que está multiplicando a Z2? Menos 1. Lo que está multiplicando a Z3 es 1. Lo que está multiplicando a Z4 es 0. Voy a la tercera fila y hago lo mismo. No está Z2, sí está Z3, sí está Z4. En la cuarta, no está Z2, sí está Z3, no está Z4. En quinta están Z2 y Z4. Acá tengo Z2, no está Z3, sí está Z4. Voy aquí, solamente está Z4. Positivo. ¿Está?
La matriz A tiene tantas filas como ecuaciones tenga y tantas columnas como incógnitas tenga. En este caso tengo 3 incógnitas, voy a tener 3 columnas. Me falta armar el vector menos U. Recuerden que este sistema es A por X menos U es igual a 0. ¿Qué es menos U? Van a ser los términos independientes que no están multiplicando las incógnitas. Es decir, los números. Z2, Z1 es un número, este delta es un número. Todos estos son números. Y lo único que me voy a tener que fijar es, fila por fila, cuáles son los términos independientes. Si yo armé la matriz A, la voy a borrar. El vector U va a tener una dimensión de 6 filas por una columna y me fijo fila por fila. El término independiente es este de acá. Desde acá hasta acá. Va a ser menos Z1 menos delta 1, 2. Voy a esta fila. El único término independiente, delta 2, 3. En esta fila, delta 4, 3. En esta es menos Z1 menos delta 1, 3. En esta, menos delta 2, 4. Y en esta, menos Z1 menos delta 1, 4. Ya tengo la matriz A, el vector U, ya tengo la matriz de pesos. Es decir, que ya tengo todo. Puedo resolver la matriz M A transpuesta por P por A. Puedo resolver el vector de incógnitas. En este caso, mi vector de incógnitas X va a resultar ser Z2, Z3, Z4. Va a ser. Sí puedo usar la inversa de M. ¿Por qué? Porque no tengo defecto de átomo. ¿Por qué no tengo defecto de átomo? Porque yo medí deltas. Al medir deltas, tengo la escala. Y también tengo el origen. ¿Por qué? Porque tengo la cota de un punto. Entonces tengo ya el origen y la escala, que en un sistema de una sola dimensión eso es suficiente. Entonces puedo usar la inversa. Por A transpuesta por P por P. Puedo calcular los residuos. El sigma a posteriori, que va a ser n menos i. ¿Y cuánto vale n menos i? ¿No sería 6? 6 es la cantidad de funciones. O sea, acá tengo 6. Y acá. Ah, Es decir, que tendría 3 grados de libertad. Una vez que tengo esto, ya puedo obtener la matriz de covarianza. Y lo que va a representar esto tiene la misma dimensión que la cantidad de incógnitas, es decir, que va a ser de 3 por 3. Y lo único que me va a interesar de esta matriz va a ser la diagonal, que va a ser la varianza de Z1, varianza de Z2 y varianza de Z3. Probablemente haya correlación, pero no tiene significado geométrico. ¿Está? ¿Hasta acá? un segundo. Sí. En la varianza post priori. Ok. El 3, ¿dónde lo sacaste? Era n menos qué. Esto de acá es n menos i. O en general, vamos a ponerlo así siempre. Vamos a ponerlo así. N menos I más B.
sin paréntesis, Ok. perdón. Que en realidad, para ser más claro, debería ser así. ¿Está? Ok. N es la cantidad de funciones. Ajá. En este caso van a ser 6. Sí. Y es la cantidad de incógnitas. En este caso son 3. D es el defecto de dato. En este caso es 0. Ok. No, sí. Este término de acá, I menos D, es el rango de A. Es decir, que en este caso A tiene el rango completo porque tiene 3 columnas y las 3 columnas son linealmente independientes. Y son linealmente independientes porque el defecto de datum es 0. Bien. Vamos a ver, ahora vamos a suponer que el Z1 también es incógnito, que yo no tengo ninguna cota. Y por lo tanto, esto es incógnita, esto es incógnita, esto es incógnito. Sigo teniendo 6 ecuaciones y ahora tengo 4 incógnitas y ahora me tengo que fijar en cómo quedó mi sistema de referencia. ¿Tengo deltas? Entonces tengo escala. Me falta el origen. El origen debería estar dado por algún punto fijo. Acá no tengo ningún punto fijo. Entonces me falta el origen. Y en el origen en una dimensión es 1. Es decir, que mi defecto de datum va a ser 1. Y hago lo mismo. Calculo la matriz de pesos. Para eso necesito la matriz de covarianzas, que va a ser en realidad muy parecida, salvo que va a ser esta vez de 6 por 6, donde en la diagonal voy a tener estas varianzas de los deltas. Uno, 2, 3, 4, 5. Y hagan de cuenta que esto es simétrico. Tengo la matriz de covarianzas, calculo ahora la matriz de derivadas. La matriz de derivadas sigue teniendo 6 filas, porque sigo teniendo 6 funciones. Pero esta vez va a tener 6 columnas en vez de 7. Delta 1, 2, delta 2, 3, delta 4, 3, delta 2, 4, delta 1, 3, delta 1, 4. Derivada. Función 1 con respecto a delta 1, 2, menos 1. No está presente ninguno de estos términos,
0. Voy a la otra. El único término presente es 2, 3. Voy a 2, 3, menos 1. Menos 4, 3 es este de aquí. Menos 1. 4. Menos 1, 3. Menos 1. Estoy en el 5. 2, 4. Es este de aquí. 6, 1, 4. Es el último. Ya tengo mi matriz de derivadas. Calculo la propagación de los errores en el sistema de ecuaciones y calculo la matriz de pesos. Una vez que tengo la matriz de pesos, puedo armar la matriz A. Esta vez recordemos que voy a tener 4 incógnitas, entonces A va a tener 4 columnas y va a tener 6 filas. Y aquí voy a tener Z1, Z2, Z3, Z4. Me fijo. ¿Qué es lo que está multiplicando a Z1 en la primera fila? Menos 1. ¿Qué es lo que multiplica a Z2? 1. No están Z3 ni Z4. Voy a la otra. Están presentes Z3 y Z2. Está presente Z3 y Z4. Está presente Z3 y Z1. Dos, 3, 4. Z4 y Z2. Z4 y Z1. Y acá debería tener un problema. Es que una de estas columnas puede ser una combinación lineal de las otras. A veces es fácil darse cuenta y a veces no. ¿Y qué pasa si el determinante es 0? Bueno, espera. Sí. Sí, es probable que el determinante sea 0. ¿Sí? Okay. Y en ese caso, la matriz es defectuosa de rango. Pero en este caso el determinante se calcula con matrices cuadradas, ¿o no? Es decir, el determinante de M podría ser 0. No sé si el determinante de A. Yo no me acuerdo si se puede calcular el determinante en matrices no cuadradas. Creo que no. O sí, pero no me acuerdo sinceramente. y bueno, entonces, ¿qué pasa en el caso que una de las filas no es linealmente independiente? Una de las columnas. O una de las columnas. Okay. Que A sería defectuosa de rango y que M no sería invertible. M también sería defectuosa de rango. Bien.
Estoy viendo cómo sería la combinación lineal, pero no me doy cuenta. Pero sí estoy seguro que una de estas columnas es combinación lineal de otras. En realidad de dos podría ser. Vamos a ver Z3. Acá está positivo, positivo. Bueno, habrá que ver. Si yo sumo estas dos, acá queda menos 1. Estos dos, 1 aquí, 1. Bueno. Habría que ponerse a pensar cuál sería la... Cualquiera, puede ser cualquiera que sea combinación lineal de otras. El rango de A ya sería defectuoso. Falta calcular el vector U. En este caso va a ser más fácil todavía, porque tengo un solo término independiente. Tengo menos delta 1, 2, menos delta 2, 3, menos delta 4, 3, delta 1, 3, 2, 4, y puedo calcular la matriz M a transpuesta por P por A. ¿Y qué pasa cuando calculo X? Como M no puede ser invertida, si existe una pseudo inversa, calculo los residuos, la varianza de referencia posteriori, y vamos a ver cómo quedaría esto. ¿Cuánto es N? 6, profe. 6. ¿Y cuánto es? 4, D. 1. Entonces acá tengo 4 menos 1, 3, 6 menos 3, 3. Sigo teniendo la misma cantidad de grados de libertad que antes. Fíjense que yo agregué una incógnita, pero al mismo tiempo liberé uno de los parámetros del sistema de referencia. Entonces es como que se compensó lo que yo hice. Si yo hubiera agregado una incógnita más y el defecto de átomo hubiera sido 0, yo hubiera eliminado un grado de libertad, porque agregué una incógnita. Pero en cambio, en este caso, yo agregué una incógnita, pero liberé un parámetro del sistema de referencia. Entonces, los grados de libertad en este caso se mantienen. El vector X que yo calculo, esta vez va a tener una dimensión de 4, Z1, Z2, Z3, Z4. Y la matriz de covarianza de las incógnitas, esta vez va a ser de 4 por 4.
Ahora, ¿qué es lo que va acá? ¿La inversa o la pseudoinversa? Buena pregunta. Pregunto, ¿qué cambió la matriz M de esta a esta de acá? ¿Cambió en algo? ¿Hice alguna otra operación para asignarle a M acá? Entonces, si no cambió nada, sigue siendo defectuosa de rango. Si es defectuosa de rango, entonces no tiene inversa. Una de las características de la pseudoinversa es que puede invertir matrices que no sean cuadradas. Pero bueno. Sí. Pero en este caso sí es cuadrada M, pero es defectuosa de rango. Ok, decime otra vez. ¿Cómo, qué es posible la suma de matrices para hacer eso de buscar la inversa de matrices que no son cuadradas? Sí, Esa en parte. realidad es una característica de la operación pseudoinversa. Todas las matrices que tienen inversa tienen que ser cuadradas y completas en rango. Sí, entiendo eso. Pero la pseudoinversa no exige eso. Puede no ser cuadrada y puede no ser defectuosa. Tener rango completo, perdón. Si esta matriz fuera cuadrada y completa en rango, esta operación debería ser igual. Ofrece el mismo resultado que la inversa común. Es decir, que siempre podría aplicar esto. Pero por una cuestión de, no sé, teórica, digamos, por lo general es conveniente aplicar la pseudoinversa salvo cuando esta sea defectuosa de rango. Pero entonces sería igual, profe, aplicar la pseudoinversa que la inversa. Si tendríamos completa En de este rango caso no. y a cuadrada. Cuando es completa en rango, sí. Pero en este caso, cuando es defectuosa de rango, no. Solamente se puede aplicar la pseudoinversa, no la inversa. Claro, claro. Bueno, Ok, me te queda un pregunto rato algo. para... Ok, Sí. ¿cuál es de lo que vos hiciste hace un rato? ¿Vos calculaste la subinversa? Pseudoinversa. La la pseudo inversa. Ahí está, la pseudo inversa. Sí. ¿Está bien? Sí. Acá y acá. Ok. Bueno. En el ejemplo que hiciste, ¿cuál fue la pseudo inversa? Esta de acá y esta de acá. Sí. ¿Cuál fue? ¿Cómo? No entiendo ahora. Ok. Lo que yo no entiendo es ¿dónde sacamos el dato de la pseudo inversa?
¿Entendés? No, eso es una operación compleja. Esos probablemente se los dé Walter. Si ustedes lo quieren calcular en FreeBand o en MATLAB, con los scripts que ustedes ya tienen hechos, pueden, como los que ustedes ya tienen son completas en rango, pueden probar así y así les tienen que dar lo mismo. Ok, entiendo.